Buenos días, hermano. Le voy a pedir de favor si abre su Biblia en Génesis capítulo 5. Génesis 5, versículo 22. Nada más le vamos a dar lectura al versículo 22. Y si lo puede leer conmigo todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Ok. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a poner en manos de Dios esta palabra. Señor, en esta hora, Dios, te agradecemos infinitamente, Señor, tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque es una bendición, Señor, acercarnos, Señor, y meditar en tu palabra, Dios. Sabemos que tú siempre nos hablas a través de las Escrituras, Señor, y que tú tienes algo fresco que dar a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, siempre es puntual y es pertinente, Señor, en todo tiempo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque podemos escucharla, Dios, porque somos privilegiados, Señor, al escuchar tu palabra en esta hora, Dios. Permite que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a escuchar, Dios, lo que tú quieres hablarnos, pero sobre todo, Dios, haznos obedientes, Señor. Haznos, Padre bendito, una generación que obedezca a tu palabra, Dios. Haznos una iglesia, Señor, que tema tu nombre, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, siempre me pongo muy nerviosa. Esta enseñanza tiene como título Una vida que caminó con Dios. Decía el pastor algo que es bien cierto, para poder predicar, para poder enseñar la palabra, se necesita vivirla. Y déjeme decirle que vivir esta enseñanza para mí ha sido difícil. No ha sido tan sencillo poder vivirla, por lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando dice que caminó con Dios, está hablando que él vivió en medio de una generación perversa y que él pudo mantener la amistad con Dios. Se refiere a una intimidad permanente con Dios. Solo él y Elías desaparecieron porque Dios los llevó con él. Solo ellos dos, como se nos ha enseñado. El pastor nos ha enseñado ahorita mucho sobre lo que hemos visto de Génesis. Lo que vamos a ver el día de hoy es qué podemos aprender de la vida de Enoc. En el versículo 24 dice, si quieres del 23, hijo, así para continuar la lectura. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aparte de los héroes que menciona la Biblia, hay un libro que me gusta mucho que es de MacArthur, que dice que algunos héroes se hacen en un momento y otros son definidos por toda una vida. Siempre es bueno meditar, lo dice incluso Eclesiastés, en el día de nuestra muerte. Y si usted muriera, ¿cómo le gustaría que dijera su epitafio? ¿Qué le gustaría que le pusieran en su lápida? ¿Que usted fue un hombre o una mujer como que caminó con Dios? A mí sí, no sé usted, pero a mí sí. Y es bueno meditar en ello, porque eso nos lleva a reflexionar cómo es que estamos viviendo el día de hoy. No vengo a ponerlo triste, ni de que salga aquí llorando, ya me voy a morir, ni nada por el estilo, pero es bueno que meditemos cómo estamos viviendo delante de Dios, porque ese día va a llegar, ese día no lo vamos a poder evitar, ese día va a llegar un día. Va a llegar el día en que el Señor nos llame a cuentas, ya sea, como decía ahorita el pastor, que venga el Señor por su iglesia, o ya sea que Él nos llame ante su presencia. Y sería bueno meditar qué le queremos poner en nuestra lápida. Y yo meditando en esto digo, bueno, realmente a mí podrían poner que fue Laura una mujer que caminó con Dios. Todavía me cuesta mucho trabajo, le mentiría. Y dice aquí, ¿qué tuvo de especial Enoc? Enoc se mantuvo firme durante un largo periodo de tiempo. Al igual que otros hombres durante el transcurso de la historia de la iglesia cristiana, se opuso con valentía a los falsos maestros de su época, confrontando con coraje las opiniones públicas de las sociedades en las que él vivía. Y enfrentar, hermanos, a la gente que va en contra de lo que dice la palabra, lo que dice las Escrituras, no siempre es fácil. Se va usted a echar enemigos en contra.
De por sí, déjeme decirle algo que decía ahorita el pastor, de por sí el mundo es muy hostil con la iglesia cristiana. El mundo, la gente que está allá afuera se burla de nuestra fe, se ríe de nuestra fe, se ríe de nuestro Dios, se burla de nuestro Dios. Y cualquier cosa que nos llega a pasar o cualquier mal testimonio, para el mundo es así como que algo de risa, es lo mejor, le damos así como que comida, ¿no? Para ellos es lo mejor que pudiera tener. Ya bastante tenemos afuera con un mundo tan hostil, como porque a veces dentro de la misma iglesia, a veces la iglesia se molesta, se enoja por la palabra que se predica. Pero eso no es algo de extrañarse. Una de las peticiones que hacemos mucho en la oración es que Dios le pueda dar al pastor un rostro duro, no de que siempre esté enojado. Me refiero en el sentido, como le decía al profeta Ezequiel, si la gente es recia, es dura y no quiere obedecer, pues yo te voy a dar todavía a ti un rostro más duro, un rostro más firme, de tal manera que pueda predicar siempre la verdad. Esa es una de las peticiones que siempre tenemos muy presentes en el grupo de oración, que el pastor siempre pueda predicar la verdad, que cada uno de los líderes que se presenten aquí, en los devocionales que se están dando, que la gente pueda hablar la verdad de Dios. Y a veces hablar la verdad nos da miedo. A veces nos acobardamos por el qué dirán, porque la gente se vaya a enojar, se vaya a molestar con nosotros. Y yo le mentiría si le dijera que a veces no he sido cobarde o me he echado para atrás. Sí lo he sido. Pero cuando yo recuerdo lo que dicen las Escrituras, digo, Señor, es mejor agradarte a ti que agradar a los hombres. Entonces, pues le mentiría si no le dijera que inmediatamente voy y le pido perdón a Dios. Nosotros podemos estar diciendo ahorita en la actualidad, es difícil, o levante la mano para quien le es fácil hablar del Evangelio. Para quien le resulta fácil hablar del Evangelio, que usted habla de Cristo y que la gente luego se convierte. No es sencillo. No es sencillo porque ciertamente también dice la palabra de Dios que estamos viviendo los últimos tiempos. Vivimos tiempos en los cuales incluso el corazón de muchos se está enfriando. El corazón de muchas personas ya no tiene el mismo amor por Dios como al principio. Como decía el pastor hace rato en el devocional, ya no estamos en ese primer amor, muchos de nosotros. Ya nuestro corazón ya no arde al escuchar las Escrituras. Ya nuestra vida ya no tiene esa pasión, esa valentía. Una de las cosas también que oramos mucho en la oración y le pedimos mucho a Dios es que los hombres de esta iglesia se puedan levantar, que haya hombría, que haya una hombría, porque el día de hoy de por sí tenemos ya mucho con las feministas, pero el día de hoy los hombres brillan por su ausencia. Los hombres se acobardan, los hombres son pusilánimes, son débiles. Y hablando en cuanto a la fe, son hombres que no son hombres de oración, son hombres que no quieren liderar sus hogares, son hombres que no quieren llevar adelante sus casas. Y no sé usted, pero a mí me gusta ver esas películas como de las de Corazón Valiente, ese tipo de películas donde ve uno a esos hombres, pero son guerreros, no se acobardan, no se echan para atrás y defienden a su familia, defienden a su esposa, defienden a sus hijos, sabiendo que en ello van a dejar su vida, pero son hombres que no se retractan y que no les importa ir en contra, y ahora sí que en contra de la cultura de ese tiempo. Vea usted las películas como decía el pastor, de la iglesia primitiva, vea las biografías de los primeros apóstoles, los primeros mártires. Son hombres y mujeres que no se retractaron y que no peleaban o que no buscaban su comodidad, que no iban buscando sus deseos, sus sueños, sus pasiones, iban buscando los anhelos y los sueños y los deseos de Dios. A mí me gusta leer mucho biografías y hermano, si usted de repente no sabe qué leer, busque biografías de hombres y mujeres fieles, de mártires que entregaron su vida por Cristo. Yo a veces platico con mi esposo y digo, bueno, yo no sé si a mí en algún momento dado me pidieran que entregara mi vida por Cristo. Yo digo que sí. Yo digo que sí la entregaría, pero a la mera hora de la hora no sé. Yo le pido mucho a Dios que no me deje echarme para atrás, así se lo digo. Platicando con algunos pastores allá en Huatulco, allá hay mucha brujería, hay mucha gente que de verdad oprime fuertemente a la iglesia de Cristo. Vea lo que está pasando ahorita en Afganistán, es una situación muy fuerte, muy delicado, que les decía yo a las hermanas en la oración, ya ha puesto a temblar a todos los países a nivel mundial,
Decía, no solamente están los talibanes, detrás de ellos vienen los de ISIS. Y la iglesia de Cristo dormida. La iglesia de Cristo peleándonos unos con otros. En nuestros hogares perdemos mucho el tiempo. Y es tiempo, hermanos, de que realmente nos paremos y que realmente seamos hombres y mujeres que caminemos con Él. Dice en Judas 14:15, hace ya mucho tiempo Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo, miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles, viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. En medio de una generación perversa, la cual Dios decidió destruir, porque acuérdense que fue antes del diluvio, fue esa generación en la que vivió Enoc, en esa generación que dice que subió la maldad hasta donde estaba el Señor. En medio de esa generación es donde estaba Enoc, y él se mantuvo. ¿Quién es el que tiene aquí más edad en la iglesia ahorita? ¿Quién es el más grande de edad? ¿60, 70, 70, 75, 80? El hermano Juan, ¿cuántos tiene el hermano Juan? ¿Cuántos? 80. Y el hermano Juan, no, 70 y tantos, ¿verdad? 64, ok. Bueno. Ok, bueno, creo que la hermana Olga, que no está ahorita, es la más grande de la iglesia. Pero déjeme decirles que muchas veces, bueno, no sé usted, pero yo sí, a veces ya no aguanto, a veces a mis vecinos, a veces ya no aguanto el lidiar con mi carne, así se lo digo. Yo a veces ya no me soporto el lidiar con esas luchas internas, ¿no? Entre hacer lo correcto y lo que yo quiero. Y a veces digo, Señor, ¿ya hasta cuándo voy a seguir lidiando con estas situaciones? Y a lo mucho, como dice la palabra de Dios, 80 años, ¿no? Pero aquí Enoc vivió ¿cuántos? 365 años, estamos hablando de más de 3 siglos, y él se mantuvo firme. Él se mantuvo fiel al Señor. Y hay otra cosa más hermosa. En Hebreos 11:5 dice, por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció, porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Yo estoy leyendo otra versión, pero es casi lo mismo. Dice que lo conocían como una persona que había agradado a Dios. Es decir, la gente que lo rodeaba lo conocía de esa manera. ¿Cómo nos conocen a nosotros? A mí a lo mejor en mi edificio ahorita me van a conocer como la señora que siempre anda corriendo a los niñitos, ¿no? Porque usted escucha las predicaciones y se escucha los gritos de los niños y todo el rollo, y de repente salgo y les digo, por favor, guarden silencio, por favor, no griten, no azoten la puerta. Entonces, esos niños por lo menos me van a conocer como la señora que se enojaba porque andaba ahí gritando, ¿no? Pero ¿cómo nos conocen? Decía el pastor algo ahorita al principio. ¿Cómo nos conocen en el trabajo? ¿Cómo nos conocen en la escuela? ¿Cómo nos conocen los maestros? ¿Cómo nos conocen en la familia? Como que somos los iracundos, como que somos los enojones, como que somos los aburridos, como que somos los religiosos, o como que somos las personas que agradan a Dios. ¿Cómo nos conocen? A lo mejor si le pregunto a mis hijos, a lo mejor va a decir que mis hijos le van a decir, pues mi mamá siempre se enoja, ¿no? Siempre me regaña. A lo mejor mis hijos me conocen así, ¿no? Como la mamá que siempre se enoja, la mamá que siempre me regaña, ¿no? Pero también me conoce como la mamá que siempre les aconseja, como la mamá que siempre les enseña la palabra de Dios. ¿Cómo nos conocen en casa? Lo que más debería llamar nuestra atención es que no solo fue un acontecimiento por el que se le reconoce en Hebreos como un hombre de fe, sino que fue por una época de su vida, etcétera, sino que dio testimonio de haber agradado a Dios durante toda su vida, los 365 años. Y a veces olvidamos otra cosa bien importante en la vida de Enoc. Dice en el versículo 22, al final del versículo 22, ¿cómo dice, por favor? La última parte. ¿Cómo dice Isaac, por favor? ¿Y engendró hijos? Quiere decir que él fue entonces, ¿qué? Aparte de ser hijo de Dios, ¿qué fue? Fue padre. ¿Y qué otra cosa fue? Esposo. Híjole, qué fuerte. Yo esto lo leí hace un año
Y desde hace un año, híjole, ¿cómo me ha movido? Porque yo a veces ponía por excusa de decir, no, es que si mi esposo fuera diferente, si tuviera otro esposo, a lo mejor yo viviría mejor mi fe. Porque yo decía, bueno, cuando era soltera yo no tenía problema de ningún tipo, yo buscaba a Dios, lloraba, yo le servía, yo me creía bien buena, espiritualmente hablando. Y Dios decía, no, es que desde que me casé, ahí vino mi tormento. No, esa no es nuestra excusa para no caminar con Dios como a Él le agrada. No, es que, es que desde que tuve a mis hijos, y más ahora que son adolescentes, que se rebelan y que contestan y que no quieren obedecer, mis hijos son una bendición, déjeme decirle. Porque cuando saben que yo me desvío, me refiero en el aspecto de que de repente me quiero salir de mis casillas o cualquier situación, ellos me ubican. O me dicen, mamá, tú me dijiste, ¿y cómo me vas a decir que yo me calme o que no haga caso si tú no lo haces, ¿no? Entonces, híjole, que te digan tus palabras como que no es muy grato, pero yo podría poner como excusa, tengo hijos adolescentes que me sacan de mis casillas. Pero aquí leemos que dice que él fue padre y que él caminó con Dios. Yo podría poner como excusa, no, es que a lo mejor mi condición física en este momento no es la mejor, hay días que tengo un buen ánimo y hay días que me siento con la pila hasta abajo. Esa tampoco es una excusa. No podemos poner ninguna excusa delante de Dios. ¿Qué podemos aprender de la vida de Enoc? Porque, bueno, no sé usted, ¿a quién de ustedes les gustaría ser como Enoc? A mí sí, una persona que camine con Dios. Pero a veces lo vemos como que algo muy lejano, como que algo muy distante. La realidad es que no es así. Vamos a ver tres puntos. Usted va a ver que los ponemos aquí en el cañón, pero es solamente por los chicos, los que llegan a tomar nota, que espero que estén tomando nota, los adolescentes. El primer punto que aprendemos de la vida de Enoc es que es un hombre con una naturaleza como la nuestra, por si usted no se había dado cuenta. Enoc era un hombre de carne y hueso, igual que usted, igual que yo. Quizás el mundo en el que vivía tenía un aspecto distinto al nuestro, porque no había pasado el diluvio. La esperanza de vida a lo mejor era diferente porque vivían hasta siglos. Estamos hablando que él vivió más de 3 siglos. Pero con una sociedad decadente, perversa, pervertida, igual que la nuestra, igual, con la misma corrupción, con la misma decadencia moral y con una rebeldía franca contra Dios, como está ocurriendo en el día de hoy. El que la gente viviera tanto tiempo era a la vez una bendición y a la vez era una maldición. En la actualidad sabemos de lo difícil que puede ser luchar con el pecado, 70, 80 años, pero en aquel tiempo era soportar el pecado durante cientos y cientos de años. Imagínese estar casado con la misma persona 250 años. Si ya no nos aguantamos 5, si ya no nos aguantamos 10 años, ahora imagínese estar casados con la misma persona 250 años, 270 años, no, ya nos hubiéramos matado, dice. Enoc dice, no solo caminó con Dios, sino que luchó contra esa corrupción durante 3 siglos. Y no solo eso, al menos yo había pasado por alto ese pequeño detalle, ¿no? Que él era padre, que él era esposo, y bueno, pues también él era hijo, porque también a veces podemos decir, no, es que, bueno, a lo mejor en mi hogar todo está bien, ¿no? Pero si tuviera los padres que tengo, o si tuviera los abuelos que tengo, o si tuviera la familia extendida que yo tengo, no. Porque a veces nada más andamos buscando a quien culpar. Y le vuelvo a repetir, él era hijo también. Eso se lo digo por los adolescentes, porque también tenía a sus padres. Bueno, dice en Génesis 5:22 lo leímos, y caminó entonces Enoc con Dios. Enoc no solo es un ejemplo a seguir para todos los creyentes, sino que también fue una influencia importante para su familia. Algo que el pastor Lemos ha estado insistiendo, también obviamente el pastor Polo, pero el pastor Lemos nos ha insistido mucho en la importancia de tener un altar familiar, de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a influir sobre nuestras generaciones. ¿Y por qué nos damos cuenta que no influenció en sus generaciones? Porque ¿sabe quién fue su bisnieto? ¿Sí sabe? Fuerte por ahí, ¿quién dijo? ¿Alguien? Noé. Noé fue su bisnieto. Y dice en 2 de Pedro 2:5, no lo lea, nada más anótelo, que él fue un predicador de justicia.
A lo mejor vio a su bisabuelo, no lo sé si lo vería o no, a lo mejor lo vio predicando, lo vio enseñando la palabra de Dios, y eso no necesariamente tiene que ser detrás de un púlpito. A lo mejor lo ven compartiendo en su trabajo, lo ven compartiendo con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos. La vida de Enoc y la vida de Elías parecían vidas difíciles de imitar, pero vamos todos juntos a Santiago 5:17. Por favor, Santiago 5:17. Si lo puedes leer, Isaac, por favor. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ok. ¿Cómo dice tu versión, Charlie? En lo que lo encuentras yo la leo, en la NBI. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Estamos hablando de que ellos tenían las mismas debilidades, no crean que eran más fuertes, no, tenían las mismas debilidades, las mismas tentaciones, tenían la misma naturaleza pecaminosa que nosotros. Enoc, al igual que Elías, luchó con las mismas tentaciones, temores y debilidades que han cubierto a todos los hombres y mujeres desde la caída de Adán, desde que entró el pecado al mundo. ¿Sí, hijo? Santiago 5:17. No se preocupen. Su Biblia no tiene Santiago. Después de Hebreos, hijo. Hebreos, más adelante. Está en el Nuevo Testamento. Ahorita lo encuentras. ¿Ya, hijo? Ok. Bueno, es bueno porque así voy a jugar esgrima bíblico entonces con todos los hermanos aquí hoy. 17, hijo, por favor. 5:17. Es para que vean las diferentes versiones que dice lo mismo. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Gracias. Dice que él era tan humano como ¿quién? Como nosotros, era igual, pero pudo caminar con Dios. El caminar de Enoc, lejos de intimidarnos, debería motivarnos a una mayor fidelidad y a una determinación de caminar con el Señor. Él era un pecador, pero él había sido salvado ciertamente por la gracia y capacitado por Dios para vivir en obediencia. Cuando nosotros vemos desde Génesis 1 hasta Génesis 9, lo que nos ha enseñado el pastor, es una historia real. Todas las genealogías que vemos y como nos las ha estado enseñando el pastor son importantes, todas las genealogías, así como nos lo está enseñando el pastor, son muy importantes, porque hasta aquí, bueno, antes de Génesis 5, la maldición del pecado está en todo su esplendor, hasta que llegó Enoc, como nos enseñó el pastor. Es el primero que no muere, dice que Enoc que es llevado con Dios. Después del huerto del Edén, encontramos a alguien que caminaba con Dios, es decir, que agradaba a Dios. ¿Por qué no pueden encontrar a lo mejor en tu colonia a alguien que por primera vez camina verdaderamente con Dios? ¿Por qué no podemos ser tú y yo esa persona que a lo mejor en tu trabajo sea la primer persona que la gente conozca que caminas con Dios? En tu edificio, en tu colonia, en tu familia. Que nosotros seamos esa primer persona que a lo mejor esta generación conoce que caminamos con Dios. Porque además los testimonios tenemos muchos. Hay muchos falsos pastores, muchos falsos maestros, muchas falsas iglesias, pero también hay muchos falsos creyentes. Podemos aprender de Enoc 3 cosas. La primera, ¿qué necesitamos tú y yo para poder caminar con Dios? No lo dice aquí, pero lo podemos deducir. El primero es que tenemos un punto de inicio. Necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. La Biblia es muy clara que para tener comunión con Dios debemos que reconciliarnos con Él, que deben de ser perdonados nuestros pecados, que nuestro corazón debe ser limpiado, que debe de ser hecho nuevo. Y es importante que lo estemos predicando de continuo, porque a veces nos conformamos solamente con venir a la iglesia. Ya para nosotros es cumplir un requisito con Dios, como que cumplir con un voto que yo hice con Dios de que voy a estar ahí todos los domingos. Pero no se trata solamente de eso, se trata de que realmente vivamos una vida en la cual de continuo nos estemos arrepintiendo por nuestros pecados, y eso es diario, no es cada domingo. A veces cuando los niños están chiquitos piensan que deben de pedirle perdón a Dios hasta que llegue la noche cuando oren con su familia. Y no, eso debe de ser un hábito en todo momento, en cuanto el Espíritu nos redarguya.
Aunque es obvio, podemos decir que Enoc era salvo porque había pasado de ser enemigo de Dios a ser un amigo de Él. A medida que la verdad era transmitida de generación en generación, Enoc había aprendido de la ofrenda de Abel, además de la vida de Abel. No nos habla de que se haya caracterizado por un duro legalismo. Es decir, el corazón de la verdadera religión se ha centrado en la constante comunión con Dios, no en los ritos, no en las ceremonias. Algo que el pastor Lemos ayer nos aconsejaba, el viernes, ya no sé en qué día estoy. El viernes el pastor nos aconsejaba eso, que no descuidemos esa comunión con Dios por estar más ocupados, digámoslo aquí, como que los ritos, ¿no? Por las formas, que nos ocupemos más de tener esa comunión, esa intimidad con el Señor. Eso es bien importante. El día de hoy el Señor está buscando personas que se reconcilien con Él, que reconozcamos nuestros pecados y que caminemos con Él. Yo les decía, gracias a Dios porque ya empezamos una reunión con las jóvenes de la iglesia, y yo les decía en la semana, no importa si ya tienes 30 años en el Evangelio, o tenemos 50 o 60 o 70 años, no lo sé, pero si ya no estamos viviendo el Evangelio como cuando nos fue presentado y cuando lo conocimos, de nada nos sirve. Si estamos viviendo una vida pecaminosa, si no estamos viviendo en ese primer amor, es decir, si no estamos buscando a Dios de manera constante, si no estamos llenándonos de las Escrituras, de nada nos sirve, de verdad. Nos estamos autoengañando, no nos sirve absolutamente de nada. El segundo punto es que la base es poner nuestra fe en el Señor. Si tiene por ahí Hebreos 11, 5 y 6, si alguien me apoya, por favor. ¿Por qué es importante la fe? Porque lo dice bien claro, que sin esa fe no podemos reconciliarnos con el Señor. Entonces, si yo tengo mi fe puesta en otras cosas menos en Dios, no puede haber una reconciliación con Él. Por la fe que no fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se da cuenta? Es necesario tener fe en Dios, no tener fe en ti misma. Una de las cosas que estábamos hablando es... el tema se llama la rendición. Y decía que muchas veces nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios por dos cosas. Primera, porque tenemos miedo de confiarle o rendirle en nuestra vida, una relación de noviazgo, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro futuro. Tenemos miedo de rendírselo a Dios porque pensamos que Él va a cambiar nuestro futuro o nuestro destino. Y tenemos miedo de rendirnos a Dios, de poner toda nuestra confianza en Él. Y entonces la confianza, ¿en dónde está? En nosotros mismos. Está a lo mejor en nuestro dinero, en lo que tenemos, en nuestras posesiones, pero no está en Dios. Y si usted y yo no ponemos nuestra confianza en Dios, lo que le estamos diciendo es que Él no es digno de confianza. ¿Sí se da cuenta? Si no nos rendimos, es que le estamos diciendo, tú, Señor, tú no eres digno de mi confianza. Si yo le pidiera... no sé, por ejemplo, a Isaac, que me prestara, no sé, su teléfono o su cartera, un decir. Creo que me prestaría su teléfono. Creo que soy digna de su confianza y que no voy a hacer mal uso de su teléfono y que no lo voy a romper, no lo voy a vender, no lo voy a maltratar. Pero si Él no me lo quiere prestar, ¿por qué es? Porque no confía en mí. Entonces, muchas veces así nos pasa con Dios y se lo digo, a mí también me pasa. En algunas áreas de mi vida a mí me está costando trabajo rendirle por completo ciertas áreas de mi vida a Dios. Y lo que le estoy diciendo, por eso esta palabra a mí me confrontaba mucho porque decía, me estás diciendo entonces que yo no soy digno de tu confianza. Y dos, ¿por qué otra cosa no ponemos nuestra confianza en Dios? Porque somos hijos rebeldes y desobedientes. Así de sencillo. Porque somos unos rebeldes y somos desobedientes. Pero acuérdense, ahí está la parábola del hijo pródigo. El Señor nos va a traer. ¿Ok? Bueno. En Efesios 2, 8, 9 y también en el versículo 6, denota unas características descriptivas de quien posee una fe salvadora. Si me lo puedes leer, Isaac, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el 6, ¿cómo dice, hijo, por favor? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok. Leíamos también ahorita en Hebreos que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, se debe afirmar al Dios verdadero como Él es. Creer en un Dios, hablando con D minúscula, producto de nuestra imaginación, o como el concepto genérico que dicen de un poder superior, no es suficiente, hermano. No es suficiente creer en un poder superior, déjeme decirle. No es suficiente creer en un Dios que nosotros hemos imaginado aquí en nuestra cabeza. Yo en algún momento yo creía, así se lo digo, que Dios entendía cuando yo no quería perdonar. Y ese no es el Dios del que habla las Escrituras. Ese es un Dios que nosotros aquí en nuestra imaginación hemos creado, que hemos diseñado. Es así como que un becerro de oro que nos hemos puesto aquí. La realidad es que el Dios verdadero no es así. La fe salvadora solo encuentra sentido al poner esa fe en Dios, en el Dios verdadero. Judas 14:15, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, en lo que buscan Isaac y Charlie. Hace ya mucho tiempo Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo: miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. No es casualidad lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos viendo incluso ahora que nos daba el pastor las enseñanzas de Apocalipsis. Es decir, Enoc recibió esa verdad y puso su fe en el Dios verdadero. En otras palabras, recibió esa palabra con ese gozo en su corazón. Y es lo que nosotros también debemos de hacer. Si lo lees, hijo, por favor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Okay. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Se da cuenta, dice, a todos los pecadores rebeldes. Y a veces usted y yo hemos sido rebeldes para con Dios. Bueno, yo sí, no sé usted, pero yo sí. No le digo que diga amén para que no diga que así sea, pero hemos sido rebeldes con Dios. Otro punto aquí es que quienes caminan en fe deben creer que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, debemos de creer que un día esa fe va a ser recompensada en esa gloria eterna. De nada le sirve, de nada serviría estar aquí, hermanos, si usted no cree que un día estaremos con Dios en el cielo. De nada le sirve estar aquí si usted no cree que un día vamos a estar en esas moradas allá con el Señor. De nada sirve si no creemos todo eso que el Señor nos ha dicho. De nada sirve creer que esta fe va a ser recompensada, que un día todas las lágrimas que usted haya podido derramar a causa de Cristo, no por pelearse con el esposo, a causa de Cristo, no esas lágrimas o esas aflicciones que hayamos padecido a causa del Evangelio. Si usted cree verdaderamente, el Señor va a recompensarlo. Dice que va a dar coronas de justicia, va a recompensar lo que usted haya hecho aquí en esta tierra. Vamos a ver 3 citas más. Voy a decirlas y si las encuentran, ahora sí que el que la encuentre primero. Primera de Juan 4, del 8 al 10, Efesios 1:3, Juan 14:6 y Juan 6:37. Ahorita se las vuelvo a repetir. Primera de Juan 4, 8 al 10, Efesios 1:3, Juan 14:6 y Juan 6:37.
El hecho de que Dios sea un Salvador y Redentor es lo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión en el mundo. Mientras que los falsos dioses son diferentes, son crueles, son distantes, nuestro Dios, hermano, déjeme decirle algo, es el único que tiene esa relación tan íntima con nosotros. Los demás dioses, que solamente existe el Dios verdadero, pero los demás dioses de las demás religiones o sectas son muy distantes y son muy crueles, incluso en sus sacrificios. Una vez platicando con Lola, nos decía que, por ejemplo, la gente que practica el Islam, ellos tienen prohibido llorar a un muerto, porque dice que es como una manera de renegar de la voluntad de su Dios. Imagínense. Y nuestro Dios, al contrario, tenemos un Dios que es compasivo, que nos consuela, que dice incluso la palabra de Dios que Él es un varón experimentado en quebrantos y que Él nos consuela para poder consolar a otros. Eso es una bendición, tener a Dios en nuestras vidas, es una bendición. ¿Qué otra cosa? Nuestro Dios, que es el verdadero, Él es un Dios reconciliador y galardonador por naturaleza. Dios transforma a los rebeldes y los hace hijos suyos, dándoles su espíritu, sus bendiciones y las promesas de la vida eterna. Hermano, algo decía el pastor, de verdad, y yo casi el pastor nunca, no me revisa lo que voy a compartir. Pero no son casualidades, hermano, no hemos valorado quién es nuestro Dios. Ese Dios que no solamente nos reconcilió, no solamente quitó esa separación que teníamos de ser enemigos de Él. Ahora somos no solamente amigos de Él, ahora todavía somos más, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados por Él, nos confió a su Espíritu Santo, nos dio muchas promesas, grandísimas promesas, dice Pablo. Y no lo valoramos. Entonces vamos a leer 1 de Juan 4, del 8 al 10. Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Efesios 1:3, por favor. Por si usted dudaba de todo esto, nadie le habló cómo es parte del Evangelio y todo esto, para que lo tenga bien claro. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Juan 14:6. Hermana Isabel, fuerte, por favor. 14:6. Y mientras alguien más busca Juan 6:37. No se preocupe, me espero. Sí. Bueno, ok. Juan 6:37. Cuando vengan, yo no los rechazaré. Gracias. ¿Qué otra cosa podemos aprender de Enoc? Una vez que nosotros hemos pedido perdón a Dios y que hemos puesto toda nuestra confianza en Dios, el siguiente resultado que se espera de usted y de mí es que haya frutos de justicia. Es el punto 3. Caminar con Dios empieza con el perdón, sigue con la fe en el Señor y como resultado una vida transformada, es decir, un deseo profundo de conocer y de obedecer a Dios. Esa búsqueda no termina en su conversión, porque muchos de aquí pensamos que ya porque nos convertimos en Cristo, ahí quedó todo el asunto. Y no, tenemos que seguir buscando de Dios, tenemos que seguir buscando de Dios. Una de las enseñanzas que también estábamos viendo en la semana, ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? ¿O cómo sabemos que hemos sido regenerados, que hemos sido redimidos? Porque nuestras vidas están en constante cambio, estamos creciendo, estamos avanzando. Todos los creyentes en la actualidad hemos sido llamados a caminar con Dios, no solamente el pastor Polo, no solamente el pastor Lemus, no solamente el pastor Ezequiel, no solamente el liderazgo de alabanza, no solamente los maestros que enseñan, no, hermano, todos hemos sido llamados a caminar con Dios, todos, sin excepción. Si usted es creyente,
ha sido llamado a caminar con Dios, en obediencia, en verdad y en bondad. Aunque ciertamente esta sociedad combate ese esfuerzo y la iglesia en muchos casos se vuelve débil y hueca. Por eso de ahí de la insistencia de los pastores, del pastor de estarle diciendo, lea su palabra, estudie. ¿Por qué cree que los quieren preparar? Porque es necesario. Sino ¿cómo vamos a defender la fe? ¿Cómo vamos a defender algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a enseñar algo que ni siquiera sabemos por dónde empieza y por dónde termina? La tentación a pecar es inmensa e implacable, pero como en los días de Noé, Dios está viendo a los que caminan fielmente con Él. Por si usted tiene esa duda de decir, no, es que nadie me reconoce. Nadie reconoce que yo me esfuerzo, nadie reconoce lo que yo hago, nadie me reconoce lo que yo sirvo, nadie reconoce lo que yo estoy cambiando. Si usted es así como yo, si usted piensa que nadie le reconoce nada y que nadie observa y que nadie ve lo que usted hace, vamos a 2 de Crónicas 16:9, por favor. Y vamos a leer la parte A para no tardarnos mucho. 2 de Crónicas 16:9. La parte A. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hasta ahí, por favor. Charlie, tu versión, que es la que me gustó más todavía, por favor. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué precioso, de verdad. A mí me encantó esta parte. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Cuando yo lo leo, hermano, híjole, cada versículo que encuentro en la Biblia, todo lo subrayo, todo lo escribo, todo lo quiero hacer en cuadro, porque es hermoso saber que cuando tú piensas que nadie se da cuenta de tu esfuerzo, cuando tú piensas que nadie te reconoce que estás cambiando, cuando tú piensas que no ocurre nada, dice aquí, el Señor recorre toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Por qué nos fortalece el Señor? Para seguir caminando con Él, para seguir caminando con Él todos los días. A veces mi corazón también se me apachurra, o a veces se me entristece, o a veces se enoja y quiere explotar en ira. Pero dice aquí, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Si tú te sientes desanimado, te sientes desalentado, dices, ¿para qué le sigo echando ganas? Si no entiendes este versículo, hermano, vamos a orar por ti o vamos a ayunar por ti, como dijo el pastor. ¿En qué otro punto nos identificamos con Enoc? El segundo punto es que él fue un hombre que predicó la verdad. A él le preocupaba la ruina espiritual de la gente, de su sociedad. Hermano, yo no sé si a ti te preocupa ver la condición espiritual de tus vecinos. A lo mejor usted no me va a escuchar mucho que yo le predique a mis vecinos, y nosotros de verdad les estuvimos predicando y predicando y predicando. Hasta hicimos 2 células ahí en el edificio en su momento, con los adultos, con los niños, y cuando hay oportunidad les volvemos a compartir. En la semana le hablaba a una mujercita, la cual se quedó con un nieto a su cargo. La mamá se fue, lo dejó ahí, y su otro hermanito pues falleció cuando estaba muy chiquito. Y ella estaba quejando amargamente conmigo ese día, ¿no? Y le dije, mire, usted sabe perfectamente que nosotros somos cristianos. Y yo no lo quise invitar a la actividad de adolescentes a este joven, y se lo dije, porque me dio pena invitarla. Dice, ¿pero por qué le va a dar pena? Entonces muchas veces los que tenemos el prejuicio de la pena, ¿quiénes somos? Pues hasta nosotros, porque como ya nos dijeron que no, pues a lo mejor nuestro orgullo puede más, y ¿cómo lo vamos a volver a invitar? Entonces, para que no se canse, hermano, no se canse. Digo, yo no quiero decirle con esto que ya lo vamos a tener aquí la próxima semana, pero yo dije, Señor, es cierto, o sea, a veces olvido la ruina espiritual en la que viven mis vecinos, y si yo no les sigo insistiendo, yo no les sigo hablando, sus vidas se van a ir a una eternidad sin ti. No solamente mis vecinos, mis familiares, mis amigos.
Caminar con Dios empieza, ya ando leyendo la otra parte. A él le preocupaba la ruina espiritual de la gente de su sociedad. Nos damos cuenta en que les advertía de la ira venidera. Se centraba en el Señor como juez, anunciando que Él mismo castigaría a los impíos. Anunció que vendría como juez, pero no viene solo, vendrá con las tropas celestiales. Anunció que la ira de Dios tendría un propósito, que era ejecutar juicio sobre los impíos. Advirtió fielmente sobre la ira venidera, aunque Él mismo no lo vio, aunque esa profecía se cumpliría más adelante con el diluvio. Al final miraba al futuro, al regreso de Cristo y el juicio de Dios sobre este planeta caído. Es decir, no prediquemos un evangelio diluido, no prediquemos un evangelio de la prosperidad, no prediquemos un evangelio en el cual le digamos a la gente, pues ven a Cristo y ahí ven a la iglesia y te vamos a dar una despensa, porque sabemos que tiene problemas económicos, ¿no? Una despensa no le va a solucionar la vida. No, pues tú ven a la iglesia porque mira, ya los niños los sacan y casi te los van a cuidar y aparte les van a dar dulces. Eso no le va a solucionar el problema. Es que vente a la iglesia y mira que los cantos son bien bonitos y se siente bien bonito. Eso no le va a solucionar el problema. La realidad es que tenemos que hablarle de la verdad de Dios, de que son enemigos de Dios, de que ciertamente viene un juicio si no solucionan esa situación con Dios. No engañemos a la gente, porque a veces les damos una invitación bien bonita y todo, y cuando llegan a la iglesia y escuchan al pastor o escuchan las predicaciones que nos confrontan, ay no, pues entonces mejor ya no quiero ir. Entonces, hablemosle siempre la verdad. ¿En qué otro punto nos podemos hacer o podemos identificarnos con Noé? El tercer punto es que fue un hombre que caminó hasta el cielo. Ya lo vimos, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Le llevó, no es que murió, sino más bien da la idea de un rapto. Ahí no, da la idea como que fue arrebatado. En Hebreos 11:5 ya lo leímos, nada más se lo vuelvo a leer. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Emprendió un camino con Dios y nunca regresó. Caminó con Dios entendiendo que la amistad con el mundo lo constituía un enemigo con Dios. ¿Lo tenemos revelado, hermanos? Si somos amigos de Dios, nos vamos a constituir entonces enemigos del mundo. Y si no, lee ahí las cartas de Pablo. Todo aquel que se pone por amigo de Dios se constituye en automático enemigo de Dios. Entonces, si usted está dispuesto a ser amigo de Dios, ni se extrañe que el mundo lo rechace, ni se extrañe que la gente no quiera saber de usted, o lo tache de religioso, o lo tache de legalista. Lo más seguro es que nosotros no escapemos lo más seguro es que nosotros no escaparemos de la muerte. Es decir, no cree que nos va a pasar como a Enoc. Tenemos lo más seguro es que enfrentemos la muerte. Eso va a ser lo más seguro, a menos que obviamente sea el rapto de la iglesia. Pero tenemos la misma esperanza de Enoc. Es decir, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, estamos seguros de que no estamos bajo la ira y que hemos recibido la vida eterna. Eso es un hecho, hermano. A lo mejor vamos a enfrentar la muerte, sí. A lo mejor no vamos a ser arrebatados, si no fuera el rapto antes, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es que vamos a estar con Dios. Eso es un hecho. Quiero hablarle un poquito aparte de la vida de Enoc. Algo que me llamó mucho la atención, que yo creo que todos lidiamos mucho con esto. ¿Se acuerda de la vida de Moisés? No es salirme del tema, solamente es para que meditemos. ¿Moisés fue un hombre que también caminó con Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Pero cuando el pastor nos explicaba, decía, yo la primera vez cuando también leí, decía que no se le permitió entrar a la tierra prometida. Yo decía, ¿pero por qué? Si tenía un pueblo rebelde, tenía un pueblo quejumbroso, tenía esto, tenía el otro y tenía aquello. Pero meditando un poco, nos habían pedido compartir sobre Moisés y estudiando un poco la vida de Moisés, quiero compartirle lo siguiente para que meditemos.
y para que no nos llegue a pasar lo que le pasó a Moisés. ¿Hay una lámina que sigue, hijo? Ok. Yo no me había percatado de lo siguiente, que Moisés, acuérdenme que es Moisés, que Moisés toda su vida tuvo un problema muy serio. ¿Con qué creen? Con la ira. Siempre tuvo un problema con la ira. Y si no me cree, vamos a leer rápido las citas. ¿Ya están aquí? Igual si me hacen favor de irlas buscando. Vamos a ver primero una ira que fue una ira asesina. Está en Éxodo 2, versículos 10 y 11. Todo va a estar ahí en Éxodo, excepto la última. Éxodo 2, 10 al 11, por favor. Sí, Lorena, siga, por favor. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: ¿por qué a las aguas lo saqué? En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ok. 10 al 11. Bueno, si usted continúa leyendo, dice hasta el versículo 12, por favor, hija. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Su motivación, supuestamente aquí de Moisés, era para vengarse, ¿no? Para vengar este acto. Pero ¿qué fue de lo primero que se llenó? De ira, de enojo. Bueno, vamos a ver aquí lo primero que hizo. Después, una ira innecesaria. Éxodo 11:8, por favor. ¿Quién lo tiene? Bri, por favor, hija. Dice: todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán: por favor, vete, apresúrate y llévate a todos tus seguidores. Solo entonces miré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia de Faraón. ¿Cómo dice que salió de la presencia de Faraón? ¿Pero por qué salió tan enojado si Dios ya le había dicho a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón? Ya le había advertido. Fue una ira innecesaria. No tenía por qué enojarse. Muchas veces yo me pongo a pensar cuando se predica la palabra o cuando se da un consejo, se lo voy a decir así en secreto. A veces uno se molesta o se enoja porque la gente no obedece, pero no tendríamos por qué, siendo honestos, no tendríamos por qué. Porque ciertamente la naturaleza del hombre tiende siempre más hacia ¿qué? ¿Hacia obedecer o hacia desobedecer? Tercera, una ira destructiva. Éxodo 32, 19. Emiliano, si mi hermano Emiliano lo puede leer. Acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. También el 20, por favor. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Fíjese qué fuerte. Dios le había dado a Moisés, ¿qué le había dado? Las tablas. ¿Y qué hizo con él cuando se enojó? Las rompió, pero no solamente eso, sino que hizo aparte. ¿Qué hizo con el becerro de oro? Y se los dio a beber todavía. Algo que Dios le había dado tan sagrado, tan valioso, tan precioso, que eran las tablas, en un momento de ira, ¿qué hizo? Las rompió. Y aunque él, digámoslo de esta manera, aunque, ay Señor, perdóname, me enojé. Y el Señor le volvió a dar otras tablas, pero en Éxodo 34 dice que esta vez, dice, tú lábrate las tablas como las primeras. O sea, tú las rompiste, tú las vuelves a hacer. Si lo tienes por ahí, Héctor, por favor. Éxodo 34, 1. Luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras, escribe en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Qué ole, hermano. Imagínese, o sea, no solamente agarró algo precioso, algo valioso, se enojó, lo agarró,
lo rompió y hizo varias cosas. Y el Señor todavía así como a manera de disculpa, bueno, está bien, pero ahora tú lo haces y tú las escribes. Pero por último, viene una ira que es la ira rebelde. En Números 20, del 9 al 11, por favor, que es cuando dice que golpeó la roca. Mi hermano Leo, ¿la tiene por ahí? Si no, aquí, Números 20, del 9 al 11, por favor. Si no, aquí, mira, hermano, aquí ya está en el cañón. Aquí está, hermano. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con una vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Gracias. ¿Se da cuenta? Se volvió a enojar y esta vez aparte golpeó la roca. Y la roca representaba ¿a quién? A Cristo. Dios no pasó por alto ya este berrinche de Moisés. En Números 20:12, se lo voy a leer en la NTV, dice: sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Dios había sido muy paciente ¿con quién? Con Moisés, una y otra vez con Moisés, hasta que esa ira se desbordó. Yo no me había percatado de ello, que él había batallado toda su vida con la ira, toda su vida, hasta que al final se desbordó esa ira. Y Dios ya no hubo disculpas. ¿Qué podemos aprender de Moisés en cuanto a esa renuencia de amansar esa ira? Aquí se los ponemos para los chicos sobre todo. Levante la mano quien batalla con la ira. Usted me ve muy tranquila, pero cuando me enojo, dijeran me enojo. Sí, a veces sí me enojo. Y no es seguido, les soy honesto, le tengo que decir la verdad. No es muy seguido que yo entre así como que en enojo, en una ira. Pero cuando sí me he llegado a enojar tanto, pregúntele a mi esposo y a mis hijos, me pongo tan roja, que me tarda horas en bajarse lo rojo de la cara. Cuando me llego a enojar así bastante. Y pasa, o sea, no le vuelvo a repetir, no me enojo muy seguido, pero cuando me veo así, en una ocasión me enojé por una cuestión en la escuela y cuando llegué yo venía de verdad que trinaba, porque yo no soy de las personas que como que exploto, o sea, como que me lo quedo, ¿no? Como que me lo guardo, o sí digo las cosas, pero ¡ay! Y entonces, ¿sabes? Yo llegué a la casa y recuerdo que cuando me vi en el espejo no me gustó lo que vi, no me gustó ver mi rostro, porque se veía tan rojo, pero tan rojo, que casi me echaba agua y todo, y no se me quitaba. Entonces dije, ay no, Señor, de repente me acordé de Moisés, dije, no sea que me vaya a decir el Señor, no entras por aquella vez que te excediste, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de Moisés en cuanto a esa renuencia de amansar esta ira? 1, que los actos de desobediencia surgen de la incredulidad. Cuando toda nuestra confianza no está puesta en Dios, cuando no está toda nuestra fe puesta en Dios. Vieron ahorita a Moisés, ¿no? Dios ya le había dicho lo que iba a hacer a través de Faraón, que él iba a ser el libertador, pero todo lo iba a hacer Dios. Y si en cambio, ¿qué hizo Moisés? Él entró en ira, él actuó, él se enojó, él mató, él hizo muchas cosas. Y cuando yo actúo bajo mis propios medios o bajo mi propia persona, influenciada por mi enojo, por mi ira, no estoy dejando mi confianza en Dios. 2, porque es un acto público de desobediencia y eso va a disminuir la gloria de Dios. Algo que decía el pastor ahorita, si tú estás en tu trabajo y todo el tiempo te la pasas hablando de Dios y de repente un día te ven que explotas y hasta te agarras a golpes con alguien en el trabajo, ¿eso le va a dar gloria a Dios? ¿O va a disminuir la gloria de Dios? Hasta van a hablar mal de Dios. Van a hablar mal de Dios. Por eso dice que también la ira, si no dominamos esa ira, puede ser un acto público de desobediencia que disminuye la gloria de Dios. Y ahorita estamos hablando de la ira.
usted póngale el pecado que quiera, con el que usted esté lidiando. Porque a lo mejor, aquí estamos hablando del pecado de la ira, pero a lo mejor es la avaricia, a lo mejor es la codicia, a lo mejor es el egoísmo, a lo mejor es la lujuria, el que quiera, póngale el que quiera. Si no lo aprendemos a dominar o no lo ponemos bajo el gobierno o el señorío de Cristo, tampoco va a dar la gloria de Dios, va a dar gloria a Dios. El tercero, cualquier acto, aunque sea perdonado, va a acarrear dolorosas consecuencias. No le voy a decir que siempre, pero las veces que me he refrenado es porque sé que cualquier palabra que yo diga o cualquier acto que yo diga que sea en un arrebato de enojo va a traer consecuencias. A lo mejor no inmediatas, pero sí futuras. Todo va a traer consecuencias, cualquier palabra, cualquier acción que hagamos. En el Salmo 19:12, ya casi estoy terminando, el Salmo 19:12 en la NTV dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¿Cómo dice la Reina Valera, hijo, por favor? ¿Quién podrá entender? Hay cosas de las cuales no podemos volver atrás, hermano. Hay cosas que no podemos cambiar, que no podemos dar marcha atrás, que ya se quedaron ahí. Si nos arrepentimos, el Señor nos perdona, pero no podemos regresar y cambiar las cosas. Pero podemos aprender a caminar mucho más cerca de Él. Cada día podemos aprender a tener nuestras cuentas arregladas con Él y apoyarnos en la ayuda del Espíritu Santo para que nos guarde y nos proteja de pecados que pueden destruir nuestra existencia. Y yo me he dado cuenta, hermano, cuando uno se levanta y anda en las prisas o en las preocupaciones y a lo mejor uno no pone en las manos de Dios ese día, híjole, ¿cómo anda uno? Pero de puntas, que ni se te acerquen, que ni se me atraviesen, porque anda uno, que bueno. Pero cuando uno se levanta y uno pone en las manos de Dios ese día y le dice: Señor, gobiérname en este día, Señor. Gobierna mis emociones, gobierna mis sentimientos. Dame la fortaleza para resistir toda tentación que venga, porque todos los días va a haber tentación, hermano. Dame la fuerza que necesito para resistir en la prueba. En cualquier prueba, todos los días se van a presentar pruebas, todos los días se va a presentar tentación, oposición, todos los días, hermano. No crea que nada más los domingos cuando venga a la iglesia, todos los días. Y cuando algo pasa, Señor, no fue tu culpa, fue la mía, no estaba fortalecida en ti. A veces mi esposo me dice: no sé en dónde traes la cabeza. La realidad es que cuando ando a veces haciendo mis quehaceres, pues aunque esté haciendo mi quehacer, a veces ando orando. Y en la semana me pasó algo bien chistoso. Estaba yo lavando mis trastes y estaba ahí platicando con el Señor y estaba yo chilla, y estaba llorando. Y Vania de repente le encanta espantarnos, y la espantada fue ella, porque llegó y estaba yo lavando mis trastes, cuando de repente que me espanta y que volteé y que me ve que estaba yo llorando. Ay, mamá, perdóname. Entonces, a veces, hermanos, son excusas, porque a veces decimos: es que tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para orar, ¿no? O estoy muy cansada o muy débil, o no tengo tiempo, el trabajo, los hijos. No, hermano, tenemos que buscar esos tiempos para orar, tenemos que buscarnos esos tiempos para clamar a Dios. De verdad, hermano, es bien importante que estemos bien con el Señor, porque hoy dice la palabra que el día y la hora no sabemos cuando el Señor regrese por su iglesia. No lo sabemos, hermano, no lo sabemos. Y eso debería de ayudarnos a buscar más a Dios, de reconciliarnos con el Señor. El pastor lo dijo hace rato: hoy es el día que debemos de reconciliarnos con el Señor. De verdad, yo con todo esto se lo digo, hermano, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude mucho. El día que vamos a tener la reunión de las chicas, yo sé que siempre se levantan situaciones. El lunes me sentía yo bien mal de salud, llegó el martes y yo me sentía igual, y el miércoles yo dije: les voy a decir que no va a haber reunión, porque en serio yo no me sentía bien de la garganta. Y ya conforme fue llegando el tiempo, como que el Señor me fue levantando. Pero siempre van a haber situaciones, hermano.
Y yo digo, no importa, Señor, o sea, no importa, de verdad, no importa. Es importante lo que nos han dicho. Después de que pase este tiempo de capacitación, no se quede con ello, hermano, no se quede con que yo quiero aprender porque yo quiero predicar en la iglesia para que me vean. No es el fin. El fin es de que usted y yo nos levantemos y hagamos discípulos, que enseñemos a otros. Esa es la finalidad. Eso es lo que nos dijo el Señor Jesús allá en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos. No importa si en la iglesia no se enteran, si tú estás discipulando a tu vecino de al lado, pero discipúlalo, dale una buena enseñanza, prepárate. No importa si dices que a mí me da miedo predicar, pero lo importante es que te prepares, que conozcas bien la palabra de verdad, que conozcas bien lo que dice el Señor. Que no nos vaya a pasar a ti y a mí como le pasó a Saúl, que después de que él había sido un hombre que había tenido el privilegio de haber sido escogido por Dios para ser rey, después Dios lo desechó, porque él no tomó en cuenta a Dios en su vida, no lo tomó en cuenta para nada. Él fue un hombre que Dios mudó su corazón, cambió su corazón, pero él no quiso cambiar. Él no quiso cambiar. Cierra sus ojos así como está, incline su rostro, hermano, incline su rostro así como está, no se distraiga, platique con el Señor, hermano. Ahí como está en su lugar, platique con Dios.